¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a comenzar. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestras clases de en línea, bueno, nuestras clases en línea y vamos ahora a hablar acerca de lo que son las amenorreas, un poco del Papa Nicolau, algo que se llama priapismo ya como tal en el aparato masculino, el flujo uretral en el aparato masculino y el dolor testicular. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar con las amenorreas. Ajá, habíamos visto en la embriología que una ausencia del cromosoma Y va a permitir el desarrollo mülleriano, es decir, tanto con los conductos de Müller, y por lo tanto, pues esto nos va a generar la formación de genitales internos femeninos. Y es por eso que un cariotipo hace referencia a, eh, por ejemplo, si tenemos dos en nuestros pares de cómo están organizados nuestros pares de cromosomas. Ajá. Ya en el caso, por ejemplo, de los cromosomas sexuales, podemos tener pues XY o XX. Ajá. En el caso de estos, por ejemplo, los pacientes que tienen un cariotipo 45X0, es decir, tienen solo un cromosoma X, es por eso que estos pacientes se van a desarrollar hacia femenino, ¿sí? La ausencia de estos andrógenos, pues también va a posibilitar el desarrollo de los genitales externos femeninos, ajá. Y es por eso que un cariotipo XX es, ajá, pero con exceso de andrógeno se desarrolla hacia masculino, ¿sale? Recuerden que uno de los factores determinantes era la producción de testosterona, ¿sale? Entonces, la testosterona, a pesar de que tengamos XX, ajá, va a hacer que se desarrolle hacia genitales masculinos. Ajá. La presencia de andrógenos en la pubertad va a desarrollar el vello axilar y el vello pubiano. Y la causa global más frecuente de amenorrea es la amenorrea fisiológica por el embarazo. ¿Sí? Amenorrea quiere decir ausencia de menstruación. ¿Sale? Eso quiere decir amenorrea como tal. En una definición muy simple, pero ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. Bueno, entonces las amenorreas, la ausencia de menstruación, va a tener que ver con varios factores. Ajá. Entonces, las amenorreas primero, o sea, los podemos dividir en tanto amenorreas primarias como amenorreas secundarias. Dentro de las amenorreas primarias podemos encontrar lo que serían las anomalías genitales. Ajá. Dentro de estas anomalías genitales se encuentra algo que se llama disgenesia gonadal. Esto va a consistir en la formación defectuosa de los ovarios y que van a ser sustituidos por dos cintillas fibrosas con ausencia de folículos ováricos. Ajá, es decir, son ovarios que están, digamos, son órganos, digamos, primitivos que ni siquiera son funcionales. Ajá, es un cordón fibroso que está ahí, no está ni siquiera diferenciado. Ajá, únicamente así está ese aparato femenino, ¿sale? Los genitales externos son femeninos, pero en este caso van a ser infantiles y van a mostrar niveles elevados de gonadotropinas, es decir, GnRH, porque una vez que es decir, al no haber una respuesta por parte de los ovarios en la producción de hormonas, tanto de estrógenos y progesterona, entonces la hipófisis lo que va a hacer es comenzar a liberar más gonadotropinas para tratar de estimular más a ese ovario que no le está respondiendo, pero pues que sin embargo no le va a responder, ¿sale? Cuando veamos ciclo ovárico va a quedar un poquito más claro. Entonces, dentro de estas disgenesias gonadales, tenemos lo que son el síndrome de Turner. Ajá. El síndrome de Turner, los cariotipos son 45X0 y 46XX. Ajá. Estos individuos presentan talla baja y frecuentes malformaciones extragenitales, como por ejemplo el pliegue cervical, o también se llama pterygium coli, ajá, cubitus valgus, que es una deformación en el cúbito, ajá, alteraciones renales y cardíacas. Ajá. Por ejemplo, los cariotipos 45X0 presentan algo que se llama coartación aórtica. La coartación aórtica no es más que un estrechamiento de la aorta, uh-huh,
y esto puede generar algunos problemas, ¿sí? También podemos tener dentro de esta disgenesia gonadal el síndrome de Swyer. Ajá. El síndrome de Swyer es una disgenesia sin malformaciones asociadas ni enanismo. Ajá. Aquí el cariotipo es 46XY, pero el cromosoma Y no se va a expresar correctamente, ajá, por lo que va a funcionar como un 45X0. Ajá. Y en estos pacientes son frecuentes los cánceres de ovario, y el más habitual es el gonadoblastoma. Y también tenemos algo llamado disgenesia gonadal mixta. Ajá. Aquí tenemos que esta disgenesia gonadal mixta es un mosaicismo. A grandes rasgos, un mosaico o el mosaicismo hace referencia a que en un solo individuo van a existir dos o más poblaciones de células con un distinto genotipo. Ajá. Es decir, tienen una composición genética diferente. Sin embargo, estas van a ser originadas a partir del mismo cigoto, ¿no? Entonces, esta disgenesia gonadal mixta es un mosaico y que se puede asociar a alteraciones en la diferenciación sexual. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, podemos tener cariotipos 46X, 46XY, 45X0. Ajá. Y estos individuos presentan muy diversos fenotipos, desde recién nacidos con genitales ambiguos hasta varones fértiles normales o fenotipos femeninos normales con gónadas acintadas, o sea, en forma de cintas fibrosas, así como lo veíamos en la disgenesia gonadal, en ambos ovarios, ¿sí? La mayoría va a tener talla baja y una tercera parte presenta otros rasgos característicos del síndrome de Turner, ¿sale? Ok. Dentro también de estas anomalías genitales podemos encontrar algo que se llama síndrome de Rokitansky. El síndrome de Rokitansky, lo fundamental es que hay una alteración en la permeabilización de los conductos de Müller, ¿sale? Es decir, no hay una adecuada formación de esos conductos, por lo tanto, vamos a tener alteraciones en lo que es propiamente la vagina. Ajá. Vean entonces, no hay permeabilización, es decir, no se genera la cavidad como tal, y entonces si tenemos un fenotipo femenino normal, con ovarios normales, con útero, pero aquí el útero ya va a ser rudimentario y no va a estar canalizado. Ajá. Además, no va a tener, digamos, las 2/3 partes superiores de la vagina, ¿sale? Entonces, este es el síndrome de Rokitansky. También aquí vamos a tener algo que se llama himen imperforado. En el caso, este himen, pues como su nombre le indica, pues no va a estar perforado, y el diagnóstico pues se va a basar en la exploración genital que debe realizarse a toda niña prepúber en la primera visita al pediatra, ¿sale? El acúmulo menstrual retenido aquí puede producir dolor abdominal y únicamente va a curar pues con la incisión y la evacuación del contenido vaginal. Digamos, no representa tanto problema, ¿sí? También vamos a tener aquí el síndrome adrenogenital, que es la presencia de genitales externos masculinizados y se va a diagnosticar mediante la evaluación de la producción excesiva de andrógenos por parte de las glándulas suprarrenales. El motivo de esto es que es resultado de la deficiencia de una de las múltiples enzimas que son necesarias para la síntesis de cortisol suprarrenal. Ajá. Es decir, como no tenemos estas enzimas que serían el déficit de 17 alfa hidroxilasa o la 21 hidroxilasa, entonces no podemos producir cortisol, ¿sale? Por lo tanto, vamos a tener un exceso de andrógenos producido por la glándula suprarrenal, y lo cual nos va a dar estos genitales externos masculinizados, ¿sí? En este caso el cariotipo normal es 46XX, ajá, pero la clínica va a variar según el déficit enzimático. Cada uno pues va a tener, dependiendo de la enzima, por ejemplo, si falta la 17 alfa hidroxilasa, entonces aquí vamos a tener una virilización, y en el déficit de 21 hidroxilasa, aquí vamos a tener algo que se llama síndrome
pierde sal. Ajá, los riñones van a tirar mucho sodio, ¿sí? El más común es el déficit de 21-hidroxilasa. Entonces, hay más en cuanto a las amenorreas primarias, pero estos, digamos, son como los más, estos, digamos, son como los característicos, ¿sale? Vamos a tener ahora también una amenorrea por causas centrales. Ajá. Perdón, una amenorrea por anorexia o deportiva. Ajá, ya sea por anorexia nerviosa o por deporte. Ajá. En el caso de la anorexia nerviosa, hasta el 25% de las mujeres anoréxicas van a desarrollar amenorrea. Ajá, incluso antes de que haya ocurrido una pérdida importante de peso. ¿Sale? Recuerden también que pues aquí la grasa corporal, el porcentaje de grasa corporal también ayuda a la síntesis de todas estas hormonas, porque la base de las hormonas sexuales es el colesterol, ¿sí? Amenorrea pues va a cursar con gonadotropinas disminuidas, y la amenorrea se corrige con la ganancia de peso, ¿sí? Una vez que comenzamos a recuperar ese porcentaje de grasa corporal, entonces nuevamente mi paciente recupera su periodo menstrual, ¿sale? En el caso de la amenorrea deportiva, hasta el 50% de las mujeres que practican actividad física a un nivel competitivo, atletas de alto rendimiento, pueden tener ya sea disminución tanto de peso como del porcentaje de grasa corporal, y esto va a generar un aumento en los esteroides sexuales, ¿sale? Por ejemplo, las competidoras de ballet, de gimnasia. Y entre las causas que provocan esta amenorrea, pues puede haber, como les decía, la disminución del peso y el porcentaje de grasa corporal, el aumento de los esteroides sexuales, el incremento de andrógenos y de prolactina, y también el aumento de la temperatura corporal. También el aumento de la hormona de crecimiento, beta endorfinas y beta lipotropina. De forma que alterarían el patrón de descarga hipotalámica de la GnRH. Es decir, de la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿sí? Aquí podemos tener varias cosas. Una, por ejemplo, chicas que sí son muy, muy delgadas. Incluso, pues ahora sí que, por ejemplo, hasta actrices, ¿no? Por ejemplo, que si bien no son deportistas, pero sí hacen demasiado ejercicio y tienen un porcentaje de grasa corporal muy bajo. Vivo ejemplo es esta chica Bárbara de Regil, por ejemplo, ¿no? Pudiera, digo, no sé, no la conozco, ni conozco su historia clínica, pero debido al porcentaje tan bajo de grasa que maneja, pudiera tener ahí también una amenorrea, ¿no? Y también hay, por ejemplo, algo que se llama triada de la atleta femenina. Ajá. Esta triada de la atleta femenina es, aquí se relaciona la disponibilidad energética con la función menstrual y la densidad mineral ósea. Ajá. Y entonces esto puede generar, por ejemplo, una amenorrea, trastornos nuevamente en la liberación de GnRH y trastornos en la conducta alimentaria. ¿Sale? Entonces, vamos ahora con las causas centrales de amenorrea primaria, ¿sí? Las causas centrales de amenorrea primaria, entonces podemos englobar a la amenorrea psíquica. Ajá. El estrés, ajá, el internamiento, el miedo al embarazo o a la sexualidad, todo esto puede producir amenorreas. Tanto que, pues bueno, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, chicas que comienzan su vida sexual y tienen como tanto miedo al embarazo que en vez de llegar su regla pues el día que debería, comienza con 1 o 2 semanas de retraso, ¿no? 13 días, 15 días, etcétera. Y entonces comienzan a preocuparse, y ese estrés pues afecta, ¿no? Pero sin embargo pues la función y tanto la gonadotropina coriónica humana está normal en sangre, entonces pues no hay ningún problema. Otra causa serían, por ejemplo, las lesiones hipotálamo hipofisiarias, algún tumor, algún traumatismo.
algún derrame, alguna hemorragia interna, algún infarto, etcétera, ¿no? Todo esto que puede llegar a generar una lesión en el eje hipotálamo hipófisis y pues impida el normal funcionamiento del ciclo menstrual. Podemos también tener hipogonadismo hipogonadotrópico y también podemos tener síndromes neurogerminales, como lo sería, por ejemplo, el síndrome de Kalman, donde va a ocurrir una detención en el crecimiento del sistema nervioso central desde las primeras semanas de vida intrauterina, con un defecto en la línea media. Ajá. Esto va a cursar con atrofia del bulbo olfatorio, así como infantilismo sexual. Aquí vamos a tener pues la producción de amenorrea acompañada de profundas alteraciones en el olfato, ¿sí? Las gonadotropinas están descendidas y el cariotipo puede ser tanto femenino o masculino. Y también podemos tener aquí el síndrome de Prader-Willi, que este síndrome va a cursar con hipotonía, hipogonadismo, obesidad, y estos van a responder bien al tratamiento con clomifeno, ¿sale? Bien, hasta ahí las amenorreas primarias. Vamos ahora con las amenorreas secundarias. La amenorrea secundaria se va a definir como la falta de menstruación durante al menos 3 meses en una mujer que previamente ha tenido la regla entre las de que una mujer que previamente ha tenido su menstruación normal, ¿sale? Entonces, dentro de las causas que podemos tener también la insuficiencia ovárica, también llamado falla ovárica prematura, o menopausia precoz, y esta va a consistir en un agotamiento de los folículos antes de los 40 años, provocando el descenso de estrógenos y gonadotropinas, ¿sale? Es decir, esos folículos que debieran madurar cada mes ya no van a estar y por lo tanto pues hay un descenso, ya no hay esta retroalimentación para seguir produciendo más hormonas, por lo tanto pues hay un descenso en los estrógenos y gonadotropinas, ¿sale? Puede haber tumores ováricos, como en algunos tumores grandes, por ejemplo, puede haber una destrucción total del tejido ovárico sano. Por tanto, pues no se van a producir ovulación y van a desaparecer las reglas. Y aquí, por ejemplo, podemos tener algo también que se llama síndrome de Sheehan. O también esta se va a llamar una amenorrea posparto por infarto hipofisiario. Es decir, una falta de oxigenación en la hipófisis que limite la secreción como tal tanto de LH como de FSH. Entonces, y también va a impedir la recepción de la GnRH desde el hipotálamo hacia la hipófisis, ¿no? Entonces, aquí lo que nos vamos a dar cuenta es que es la causa más frecuente de panhipopituitarismo. Todas las hormonas, pituitarias van a estar disminuidas en el síndrome de Sheehan, ¿sale? Podemos también tener tumores hipofisiarios secretores de hormonas proteicas, como lo serían la hormona del crecimiento, la hormona estimulante de tiroides, la hormona adenocorticotropina. Y pues estos hay que recordar que no se manifiestan hasta que tengan un gran tamaño, ¿sale? Todas estas cuestiones nos obligan a que si una paciente, por ejemplo, presenta alguna amenorrea y estamos sospechando de alguna otra cosa, pues tenemos que hacerle la evaluación de, por ejemplo, un perfil tiroideo. ¿Para qué? Para descartar. Descartar que no haya una lesión en algún otro lado del sistema nervioso, ¿sí? Y puede haber también enfermedades interrecurrentes como lo sería la diabetes, la insuficiencia renal, etc. ¿Sí? En cuanto al diagnóstico, pues lo primero, ¿no? Como habíamos dicho, la principal causa de amenorrea, pues es el embarazo. Entonces, primero, antes que cualquier otra cosa, descartar una gestación, ¿sí? Ya después, será determinación de hormona estimulante de tiroides y prolactina. Si están alteradas, pues bueno, ya cada una tendrá su tratamiento para la causa que estén teniendo. Por ejemplo, ahí en la imagen, donde están señalando las flechitas rojas, es un
prolactinoma. Ajá, es un tumor secretor de prolactina. Y cuando veamos ciclo ovárico nos vamos a dar cuenta de que si la prolactina está elevada, entonces hay amenorrea. ¿Sale? Estas alteraciones tanto de hormona estimulante de tiroides como de prolactina son las más frecuentes, ¿sale? Por eso es que se tienen que tomar. Si son normales, entonces se continúa en protocolo de estudio hasta que pues podamos tener alguna claridad acerca de qué es lo que está pasando con la paciente, ¿sale? Muy bien, entonces hasta ahí las amenorreas. Vamos a hablar ahora del Papá Nicolau. El Papá Nicolau también se le conoce como citología vaginal. Es un doctor griego el que lo inventó, por eso se llama Papá Nicolau, así se apellidaba el doctor. Su nombre técnico es citología vaginal y se va a realizar para detectar alteraciones potencialmente malignas en el cérvix, ¿sí? Antes de que causen síntomas estas alteraciones y permitiendo que los tratamientos pues sean eficaces. Recuerden que todo cáncer, si se detecta a tiempo, o bueno, si el cáncer cervicuterino se detecta a tiempo, es curable, ¿sale? Esto se puede aplicar a otros órganos también, no es exclusivo del cérvix, pero tiene su mayor utilidad ahí, ¿sale? Entonces, para la toma de la muestra, se van a tomar tanto de endocérvix, es decir, de la parte interna del cérvix, de la parte de afuera como tal, y de, como tal, el epitelio de la vagina. ¿Qué vamos a ver o qué estamos buscando cuando tomamos una muestra de Papá Nicolau? Pues estamos buscando alteraciones en la forma de esas células que nos permitan decir si hay alguna alteración que pueda llegar a ser maligna, ¿sale? Entonces eso es lo que se busca en el Papá Nicolau. Ustedes van a ver que, o en algunos casos, si les llega a tocar en su servicio social tomar una muestra de Papá Nicolau, que lo van a colocar con ese cepillito, lo van a colocar en su en un portaobjetos y después le van a poner un spray. El spray sirve para fijar las células al portaobjetos y que al momento de que las veamos en el microscopio, entonces tengamos una mejor visión de la forma de esas células, ¿sí? El sistema que utilizamos, así como en el cáncer de mama utilizamos el sistema BI-RADS, aquí en el Papá Nicolau utilizamos el sistema Bethesda. Y el sistema Bethesda nos va a evaluar varias cosas, tanto las células escamosas como las células glandulares. Entonces las células escamosas, vean, pueden ser células escamosas atípicas de significado incierto, células escamosas atípicas sugestivas de alto grado, lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado, o sea, aquí ya hay una lesión como tal. En las otras dos únicamente son cambios en la morfología de las células, lesiones intraepiteliales escamosa de alto grado y ya como tal el carcinoma de células escamosas, ¿sí? Y vean las células glandulares con células glandulares atípicas no especificadas y células glandulares atípicas que sugieren neoplasia, adenocarcinoma como tal y adenocarcinoma in situ, ¿sale? Ok, entonces de acuerdo a nuestra guía de práctica clínica, ¿cuándo se debe de realizar o cuándo está indicado realizar el Papá Nicolau? Bueno, se tiene que realizar al menos uno después de los 3 primeros años, o mejor dicho, dentro de los 3 primeros años, después del inicio de la vida sexual activa, ¿sale? También, si hay una infección por el virus del papiloma humano, también se tiene que realizar ese Papá Nicolau. Y, o si no, a las pacientes que tengan 21 años y que ya hayan iniciado su vida sexual, ¿sale? Si se inició la vida sexual antes, pues hay que realizar el Papá Nicolau. Vean ahí la imagen entonces que tenemos, cómo está en la parte superior izquierda el cérvix normal y cómo va cambiando de acuerdo a las lesiones. Cada una de las muestras que tomemos en esa celulita, en ese cérvix, pues nos va a dar alteraciones distintas de las células. ¿Hasta cuándo lo tenemos que realizar? Entonces se tiene que realizar cada año
hasta que se acumulen 3 resultados negativos, es decir, completamente normales, negativos a malignidad, y posteriormente cada 2 a 3 años se debe de realizar el Papá Nicolau, ¿sale? Por lo tanto, son 3 años seguidos, y después si ya en esos 3 años salieron normales todas las muestras, entonces cada 2 o 3 años se debe de realizar el Papá Nicolau. Si hay alguna infección por VPH, identificamos que ese VPH es de alto riesgo, se tiene que hacer al año, cada año, ¿sale? Ok, chicos. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es el priapismo. Vamos a pasar ya a aparato genital masculino. El priapismo como tal es una condición rara de erección prolongada con frecuencia dolorosa para el paciente y no hay excitación o deseo sexual. Es idiopático en el 60% de los casos y 40% relacionado con enfermedades, ¿sale? 40% de esos casos se van a relacionar con enfermedades, ¿sí? Cuando ustedes estén en el hospital, dentro de pues el argot médico, ¿no? Ustedes van a escuchar que hay algo que se llama la tríada del interno, o la tríada del MIP, del médico interno de pregrado. Y esta tríada consiste, pues bueno, en halitosis, que es el olor del aliento es desagradable, distensión abdominal, y priapismo, ¿no? Entonces esa es la tríada del interno, ¿sale? Ok, el priapismo como tal, entonces se va a clasificar en dos. El priapismo de flujo alto, este va a ser secundario a un traumatismo perineal que va a lesionar las arterias peneanas centrales y resulta en la pérdida de la regulación del flujo sanguíneo al pene, ¿sí? Aquí se puede crear un aneurisma en una o ambas arterias peneanas, ¿sale? A diferencia del priapismo de flujo bajo, donde va a haber un antecedente de varias horas de erección dolorosa y sin embargo aquí el glande y el cuerpo esponjoso están suaves y no están afectados. Lo que va a estar afectado aquí son los cuerpos cavernosos que van a estar tensos con sangre congestionada y sensibles a la palpación, ¿sí? Esto se da por una obstrucción en el drenaje venoso y sí representa una urgencia urológica, ¿sale? Donde sí se necesita una evacuación de sangre con una aguja grande a través del glande, ¿sí? Entonces vean las diferencias entre el priapismo de flujo alto, que es la imagen que tenemos en la esquina superior izquierda, y el priapismo de flujo bajo, ¿sí? Vean cómo está el antecedente, ahí se ve de trauma, ¿no? Seguramente ese paciente recibió algún trauma y por lo tanto esto puede llegar a ser común, por ejemplo, en pacientes que practican la gimnasia, ¿no? Pacientes que practican gimnasia, que están en la barra de equilibrio y pum, se caen en la barra y esto puede generar un priapismo de flujo alto, ¿sale? Ok, vamos ahora con el flujo uretral. Ahora vamos a estudiar este flujo en el varón, ¿sale? Entonces, mismas características, vamos a encontrar ciertas características comunes. Va a ser un flujo viscoso, amarillento. Si es doloroso al momento de la micción, el paciente va a llegar incluso a referir que puede llegar a orinar vidrios, Y si hay algo característico que se llama gota matutina, es decir, antes de que salga la orina hay una gota de pus que precede al chorro de orina y eso se le llama gota matutina. Y esto es provocado por Neisseria gonorre, es decir, la gonorrea. ¿Sale? Si el flujo es claro, blancuzco, debe obtenerse una muestra al vaciar la uretra y puede indicarnos tanto la presencia ya sea de hongos, en este caso serían las levaduras, tricomonas o bacterias. Puede también llegarse a presentar flujo uretral en la epididimitis, que es la inflamación de la parte superior del testículo,
Y esta en la epididimitis aguda, el examen general y el cultivo son útiles para establecer la causa, principalmente clamidia y Escherichia coli. Recuerden que clamidia es también una infección de transmisión sexual, ¿sí? En cualquier caso, cualquier infección de transmisión sexual debe hacer sospechar la presencia de VIH, porque si nuestro paciente tiene ya sea gonorrea o clamidia, y hay que averiguar bien los antecedentes. Por lo general son pacientes que han estado con sexoservidoras y pues obviamente no han utilizado protección. Y esto pues porque ser una población de riesgo hay que descartar entonces la presencia de VIH. Hace que tengamos que descartar la presencia de VIH. ¿Sí? El diagnóstico de rutina pues incluye un examen microscópico de la secreción con algo que se llama tinción de Gram para ver ahí a los microorganismos, ¿sí? Dentro de las complicaciones que pueden existir es la epididimitis, en el caso de la infección por clamidia, y también puede haber una infección gonocócica, es decir, que el microorganismo, que en este caso sería la Neisseria gonorre, se disemine a todo el cuerpo. Y también hay algo que se llama síndrome de Reiter. Ven ahí entonces la gota matutina, ¿sale? ¿No? De esos pacientes, entonces es lo que tenemos que estar atentos. Vamos ahora al dolor testicular. Y que en la mayoría de las ocasiones es un trauma debido ya sea a una infección o a una torsión del cordón espermático, como lo podemos ver ahí en la imagen, ¿no? Pues el dolor puede iniciar como un dolor local, pero puede irradiarse ya sea hacia hipogastrio, es decir, hacia el vientre. En el caso de los pacientes, por ejemplo, que tienen un defecto en el drenaje venoso, que sería el hidrocele o el espermatocele, estos no van a causar dolor, ¿sale? Entonces, el primer síntoma también de un dolor, más bien el dolor testicular puede ser un primer síntoma también de una hernia inguinal en fase temprana, ¿sí? También el dolor, como ya lo habíamos visto en los cálculos ureterales, pues puede referirse hacia el testículo, ¿sale? Entonces, todas estas hay que tener bien en cuenta que, por ejemplo, la torsión testicular o algún trauma puede generar problemas, como lo vemos ahí en la imagen, ¿no? Sobre todo en el caso de los hombres que luego andan jugando ahí a pegarse en los testículos, pues bueno, ¿sale? Entonces somos bastante ocurrentes, ¿no? Entonces eso hay que evitarlo porque sí puede traer consecuencias bastante serias y eso sí representa una urgencia médica. Si no se atiende ese testículo, entonces se puede llegar a necrosar y por lo tanto hay que retirar ese testículo y poner una prótesis. ¿Sale? Ok, chicos, hasta aquí nuestra clase. Espero se encuentren muy bien, espero sus familiares también se encuentren muy bien. Y pues continuamos con nuestra cuarentena todos, felices y contentos en nuestras casas. Saludos, cuídense.